Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Luis Rubira. Estamos en nuestro programa que es Diálogo Argentino-Americano con la participación del licenciado Ricardo Nin. Y hoy vamos a tener un invitado que va a ser un especialista en lo que significa la política internacional, profesor de Derecho Internacional. Vamos a tener al doctor José Singlan de Puy. Ha sido miembro de las Naciones Unidas, titular de cátedra de Derecho Internacional Público y un especialista en lo que significa la política internacional. Así que vamos a ir a conversar con él sobre un tema amplio, que es un poco más allá de nuestro, digamos, objetivo permanente en el programa, que son las relaciones bilaterales, y que hemos estado todos estos últimos programas discutiendo, charlando sobre el tema de elecciones. Vamos a tocar esto, pero vamos a aprovechar la especialidad del doctor Singlan para hablar un poco de lo que significa la política internacional, ciertas participaciones y ciertos roles de instituciones muy importantes hoy en día, como Naciones Unidas, y algunas situaciones que están en el mundo para poder analizar entre nosotros. No sé si lo tenemos al doctor Singlan ahora en unos minutos. Y bueno, Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Sabes que lo disfruto. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de la política internacional. Vamos a hablar no específicamente solo de los Estados Unidos, pero siempre por una razón estratégica no podemos dejar de hablar de los Estados Unidos y su participación en la situación global, porque hoy estamos, por lo menos estratégicamente, la situación es global, ya ha trascendido los procesos y los problemas de otros momentos, conflictos regionales y demás. Hoy hay desde el punto de vista estratégico, creo yo, es mi opinión personal, hay una bipolaridad, digamos, como distinta a lo que era la Guerra Fría o la bipolaridad de ese momento. Yo creo que este tema, es muy bueno lo que decís de la bipolaridad, porque la bipolaridad antes se daba, antes de la caída del muro, se daba entre lo que era la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Pero por un tema ideológico, y atrás, estaba todo lo que es el factor de poder. Pero hoy la bipolaridad se está dando por temas estratégicamente económicos. Claro, y una participación estratégica en el mundo. Exactamente. Y hoy, sin ideología, sin plantearnos los problemas o lo que signifique el tema ideológico de cada uno, hay dos potencias en el mundo, que son las que estamos viendo sin duda, Estados Unidos y China. Y ahí está un tema del futuro estratégico, del análisis estratégico mundial, ¿no? Y ellos lo saben muy bien, y fíjate que en el proceder de cada uno de los países, de las potencias, están en algunos temas teniendo ejes de coordinación, porque ya han comprendido que hay intereses distintos económicos, pero aquí hay una realidad. En muchos temas van a tener que tener una sociedad estratégica. Yo no sé si estratégica, pero sí económica, que es lo que todo el mundo cree, que esta guerra que está, digamos, permanente con China y Estados Unidos, ahí hay un montón de alianzas y de cosas que hay que ver, que no están, que lo importante que estamos queriendo decir, por lo menos yo, es que está más allá de la ideología. Totalmente. Porque lo que vos decís es un ejemplo. Por ejemplo, Elon Musk es el principal productor de autos no convencionales en China. Así es. Y Elon Musk está nombrado, digamos, como un aliado absoluto de Trump, del posible presidente de los Estados Unidos. Esto nos está demostrando que las cuestiones estas son un poco distintas a lo que eran, como vos hablás de la anterior Guerra Fría y de lo que significaba todo esto, ¿no?
Ajá. A ver, Bueno, ahora creo que lo tenemos al doctor Sigland de Puy. Y buenas tardes, ¿cómo está, doctor José? Qué gusto tenerte en el programa. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, acá estamos con Ricardo, creo que ya todo en orden para poder conversar contigo y tener un panorama distinto, y un panorama que tiene mucho que ver con lo académico, que es un poco tu métier, y que como buen profesor, a ver si podemos charlar de cuestiones como la política internacional, el tema de el rol de organizaciones multilaterales como vos estuviste y fuiste parte de Naciones Unidas, y un poco hoy esto, digamos, ¿qué es lo que pensás sobre el tema de la institución, que es una de las multilaterales más importantes como Naciones Unidas? Ya se ha dicho que no cumplen buenos roles. Bueno, nuestro presidente no fue muy benévolo con respecto a la institución en un discurso que hizo en Naciones Unidas. Así que, bueno, vos sabés, en este tema estás más especializado, así que queremos un poquito tu opinión en esto. Eso es lo que se llama la falacia del nivel equivocado. No son las Naciones Unidas las que hacen o no hacen cosas, sino son los estados en las Naciones Unidas los que hacen o no hacen las cosas. Las Naciones Unidas son un foro, son un lugar de encuentro, una caja de resonancia. No son un actor político independiente. No es un gobierno mundial ni nada por el estilo. No tiene roles propios. Hace lo que es un instrumento para que los estados hagan lo que quieran, o no se haga lo que ellos no quieren dentro de las Naciones Unidas. Es como si nos peleamos en una confitería y le echamos la culpa al dueño. No, y además, como vos bien decís, también es cierto, abonando lo que vos decís, la gente habla de que no se cumplen determinadas normas que tiene Naciones Unidas. Bueno, pero son los estados los que no las cumplen. No son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas siempre cumple con la norma. Esa es la entidad administrativa, pero te repito, yo puedo ir al Maxim de París y pedir una papa y decir que desabrida la comida del Maxim. El tema de Naciones Unidas además pasa, como vos decís, de los estados, y si los estados incumplen, el fondo fundamental es que Naciones Unidas no tiene un supraestado que pueda sancionar el incumplimiento. Por supuesto, no existe el supraestado que diga si esto no se cumple, se sanciona. Claro, no es una entidad de supervisión, ¿no es cierto? Es un instrumento de coordinación, y su arte está en no ir ni más acá ni más allá de la voluntad política de sus dueños, de sus socios, que son los estados. Es como el club. Un club es de los socios, no es del club, ¿no es cierto? Si los socios dicen hay que cerrar a las 4, se cierra a las 4, y si viene uno a las 6 y dice pero qué barbaridad, es la mejor hora, y señor, ¿qué quiere que le diga? Han resuelto que se cierra a las 4. ¿Me explico? Los órganos están formados por estados, y las resoluciones las toman los estados. Aún las resoluciones son con carácter de recomendación, no son obligatorias para los estados. Las únicas que pueden llegar a ser obligatorias para los estados son las del Consejo de Seguridad. Bueno, ese es y un como tema. Allí hay una situación, como te decía, de veto que de alguna manera tranca, porque es muy difícil que en ninguna crisis política estén de acuerdo todas las potencias que tienen veto y un par más que se cuelan por las que sí lo tienen. Entonces el tema no está, pero no está para, ¿cómo te puedo decir?, para imponer la paz. Está para facilitar la paz, está para gestionarla, para vigilarla, para supervisarla, pero no para imponerla, ¿no es cierto? Es incluso mantenerla si existe, pero no imponerla. Se llama peacekeeping and peacemaking, es decir, no la hace, no la genera, sino que la mantiene, la facilita. Ahora, no es mala idea que exista una entidad que institucionalmente coordine a todos los países. El milagro, el arte, el logro es que
durante toda la etapa de la Guerra Fría, y hay algunos que dicen que estamos en Guerra Fría número 2, es que se mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética en las Naciones Unidas y no rompieron. Cuando Churchill se le dijo, pero qué barbaridad, ¿cómo va a ir a la Rusia de Stalin en las Naciones Unidas? ¿Qué lugar va a ser ese? Y Churchill con su habitual crudeza dijo, bueno, si un señor tiene ganas de ir al baño, mejor tenerlo adentro de la carpa haciendo para afuera y no afuera de la carpa haciéndonos para adentro. Claro. Qué buena. Está buenísimo. Es la idea de que debo dormir con el enemigo para no morir. Claro. La opción es peor. Sin duda, lo que vos querés hacernos notar claramente y con muy buen ejemplo es que el organismo multilateral, independientemente de sus críticas, cumple su rol y es absolutamente necesario, porque como vos decís, es un foro donde dentro del foro están todos y de alguna manera por lo menos tenés claras las opiniones de todo el espectro. Opiniones institucionalmente expresadas y que si bien no son obligatorias estrictamente en derecho internacional, existe lo que se llama el soft law, ¿no es cierto? Crean una especie de compromiso moral, crean una especie de costumbre, crean una especie de cortesía, y eso lo hace más difícil de no violar. Una vez que uno ha votado a las Naciones Unidas por blanco todo el tiempo y después hace negro, bueno, no hay una sanción, pero la incoherencia queda de manifiesto, ¿no es cierto? Y ya te digo, un lugar donde encontrarse es muy bueno, ¿no es cierto? Es como decir, el Congreso no hace nada. Bueno, el Congreso son los diputados, son los senadores, son los partidos políticos que intervienen allí. Si no lo hacen es porque esas entidades que son las representantes del poder soberano del pueblo han decidido no hacerlo. Claro, si ellos quisieran, lo harían. No es la estructura del Congreso la que les impide funcionar mejor. Buen ejemplo con respecto a Naciones Unidas. Ahora, ¿cómo digamos, hay un pensamiento en general que cuando salen las sanciones dictadas por consenso en Naciones Unidas con respecto a determinadas cosas o a determinado país, no se cumplen? ¿Eso no debilita un poco todo lo que significa una institución como Naciones Unidas? Siguiendo con los ejemplos inconvenientes, dicen que el derecho es como las prostitutas, vive de las violaciones. Claro que no se cumple. En el Código Penal tampoco se cumple, Luis. Todos los días matan gente y existe el Código Penal y existe la justicia y existe todo eso. La idea es que si no hubiera todas esas cosas, mataría. Pero acá tenemos el problema que dijimos hace un ratito, que es que, claro, la violación de todo esto no hay ninguna posibilidad de tener sanción porque no hay un subestado que pueda sancionar. Bueno, no sé. No hay una sanción impuesta por el organismo multilateral como tal. Pero si los países quisieran sancionar, claro, la unidad de los países, retrucar o tomar una represalia, en la existencia de la resolución sería un fundamento. ¿Cómo ¿no es cierto? Si alguien la quiere aplicar, en derecho internacional, los estados tienen lo que se llama la autoayuda. Ellos no son súbditos, entonces al ser soberanos, ellos generan el derecho, lo autogeneran, lo autointerpretan y se lo autoaplican por sus propios medios. Y si un Estado por sus propios medios resolviera sancionar, tomar una actitud sancionatoria hacia otro por no cumplir una resolución del Consejo de Seguridad, pues tiene legitimidad mayor para hacerlo, digamos, no estaría peleando de igual a igual, tendría el derecho de su parte. ¿No es cierto? Yo puedo boicotear a otro Estado. Ahora, si lo ha sancionado las Naciones Unidas, por ejemplo, a Rusia, y yo no quiero comprarle petróleo, Rusia no puede ir a la Organización Mundial del Comercio a decir están violando tal artículo porque me discriminan comercialmente. Ah, no, señor, acá está su sanción.
Es legítimo que yo lo discrimine. Torna legítimas actitudes perjudiciales que serían ilegítimas de no existir la norma. Doctor, una pregunta, escuchándolo, todo esto me lleva a la crisis de Medio Oriente. Bueno, ese es un tema justamente... Casualmente quería... Que ahí hay un rol importante, ¿no? Que no hemos visto tanto... Ahí hay muchas cosas. El tema es el derecho y también digamos que si se aplica o no se aplica el derecho de la guerra. Hay bastante, ¿cómo les podría decir?, barullo mediático, pero por ejemplo, en Gaza, sobre todo, que es el lugar, cierto, más observable, donde todos, hasta Estados Unidos, dicen que hay que incrementar la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Hubo por un tiempo, ahora ya no, pero al principio era lo que se llamaba una guerra de asedio. Y lo que dicen las convenciones de Ginebra en materia de guerra de asedio es que el Estado atacante, si va primero que el sitiar una ciudad se considera un método menos cruento que bombardearla, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Sufre la población civil porque se mueren de hambre, porque están sitiados. Entonces hay varios criterios. Primero y principal, la única obligación estricta que impone el derecho internacional es proveer un modo para que la población civil pueda salir del lugar. Cosa que Israel hace permanentemente. Hasta hace propaganda, tira folletos, dice vayan para acá, salgan para allá, voy a bombardear en tal lado, voy a atacar tal otro. Eso no lo hace ningún beligerante, ningún país avisa dónde va a bombardear, porque todo el bombardeo quedaría desnaturalizado. ¿Qué pasó en Dresden? ¿Qué pasó en Coventry, en Inglaterra? ¿Qué pasó en Japón? No quedó piedra sobre piedra, eran bombardeos de saturación. Claro, se espera de Israel que sea más quirúrgico. Por ejemplo, algo como lo de los, ¿cómo se llama? Beepers o pagers, ¿no? Esos instrumentos de mensaje, ¿se acuerdan? Que estallaron todos. La utilización de la alta tecnología y la inteligencia. Ahí Israel estuvo tecnológicamente a la altura de las expectativas. Lo otro parece un poco violento, un poco salvaje, un poco indiscriminado. No sé cuán difícil es combatir una guerrilla que está, por definición, escudada en la población civil. El guerrillero no anda con uniforme, gorra y formado en regimientos marchando por ahí. Está camuflado dentro de la población civil. Entonces, Israel sostiene, yo no sé si tiene razón o no, porque no estoy allí, pero de que algunas de las remesas de ayuda humanitaria iban directamente a ser provisiones para los guerrilleros y que se las robaban, por así decir, o se las escamoteaban de los otros. ¿Es razón para no darla? No, de ninguna manera. Israel dice que garantiza 3.000 calorías diarias a cada uno de los desplazados dentro de Gaza, sola, con o sin ayuda externa. Ahora, vemos en la televisión llantos terribles de no tengo que comer, no tengo dónde ir y qué sé yo, pero de gente que no parece salida de Auschwitz, digamos, no parece estar hace un año sin comer. Hay un poco de propaganda y usted sabe que en la guerra otro dicho es que lo primero que muere es la verdad, ¿no es cierto? Lo primero que muere es la noticia, ¿no es cierto? Cada uno informa, la información es un arma de combate, pero entonces estaría el tema de dejar salir a toda la población civil, facilitar el desplazamiento para que huyan de las zonas que van a ser atacadas, bla, bla, bla. Pero también hay que pensar que no es la zona lo que se ataca, es la guerrilla que está metida ahí en la zona. Entonces, si aviso demasiado, también se me van a escapar los guerrilleros. ¿Cómo distinguís un desplazado de un guerrillero que huye o elude el ataque? Es difícil. No tienen una cara diferente. Pero ahí hay ahí el problema que hay es, bueno, ahí viene un poco la situación de los derechos humanos y las situaciones de los valores, como
si por conseguir un éxito de este tipo, a lo mejor el daño colateral es de una magnitud. Hay un principio de proporcionalidad. La proporcionalidad no es como en la legítima defensa del derecho interno, proporcionalidad entre el medio empleado y el peligro sufrido o la capacidad ofensiva del otro, sino la proporcionalidad entre los daños colaterales y los objetivos militares a cumplir. Esa es la proporcionalidad. Entonces, lo que hay que analizar es si las víctimas civiles llamadas daño colateral, etcétera, etcétera, guardan relación con el daño colateral, las víctimas con el daño al objetivo militar. Pero es guerra, Luis, no es amable, no es un paseo. No, es sin duda. Eso, yo pongo en la mesa lo que se está discutiendo en general y las opiniones que se están planteando con respecto al conflicto, y que hay una voz en el mundo condenando esto por razones humanitarias, de violación de derechos y todo lo que nosotros ya vemos y conocemos. Nosotros no estamos haciendo juicio de valor sobre eso, estamos tratando de hacer una descripción y pedir técnicamente cuál sería una opinión técnica sobre el problema, ¿no? Bueno, la obligación, conforme al derecho de la guerra, es no impedir la salida de los civiles que quieran salir, y acá, en este caso particular, quién es civil y quién no es civil es un problema, y para tratar de minimizar esas pérdidas. Igual llama la atención la relativa, digamos, lo tosco de los ataques, ¿no? Cuando recién en el primer día que se armó la cosa, yo dije, es notable porque la reacción de Israel ante el ataque era completamente previsible por parte de los atacantes. Al que lo tomaron por sorpresa fue a Israel. Israel no preveía semejante ataque, tenía un elaborado sistema de defensas con unos costos políticos terribles por los puntos de control que usaba, que perjudicaban también a la población civil que quería circular, y qué sé yo, qué sé cuánto, y la agarraron durmiendo la siesta. Entonces, atacaron como un toro furioso. Y nosotros, muertos de risa, por así decirte, porque tenían sus rehenes, estaban bien escondidos, son los últimos que van a caer víctimas de los bombardeos y de los ataques, son los guerrilleros de Hamás. Los que van a caer como moscas es la población civil donde están, con el sistema de túneles, los túneles abajo de los hospitales, abajo de las mezquitas, abajo de las escuelas. Es bravo. Ahora, tendría que haber una especie de Gamexán, digamos, algún tipo de acción, guerra de túneles que pudieran buscar en los túneles sin dañar tanto la superficie, ¿no? Bueno, ahí se sostiene que es casi un imposible, porque esto está probado históricamente, que es el grado de infiltración que hay dentro de la población civil de este tipo de guerras, que son guerras distintas, que es la guerra son terroristas en realidad, que están en realidad son terroristas, y el terrorismo también tiene su régimen, aunque no está tan claro. Hay algunas resoluciones del Consejo de Seguridad sobre terroristas, pero en el terrorismo rige algo muy interesante también, como es un delito internacional, como la piratería. Cuando se trató de perseguir a los piratas, 1830, por ahí, estaban todos en Argel. Digamos, en Argel tenían su mar, pirateaban por el Mediterráneo y vendían como esclavos a las tripulaciones y el botín en Argel. Y Francia toma Argel porque dice, el Estado que protege piratas es pirata. El pirata es un enemigo público, está fuera del derecho y es un delito internacional que todos los estados tienen el derecho y la obligación de reprimir. Ahora, el Estado que alberga piratas es pirata y por lo tanto pierde el derecho a la integridad territorial, al respeto de sus asuntos internos, etc. Y ese fue el argumento aceptado por todo el mundo en ese momento, por el cual Francia en 1830 toma Argel, porque había piratería en el Mediterráneo. Luis, la gente que viajaba acababa esclava en el mundo árabe. Sí, había barcos, en fin, ya el mundo no estaba para piratas.
Estados No. Unidos, la primera intervención de los Marines es contra la piratería en Marruecos, ¿no es cierto? Que también toman unos barcos norteamericanos, Estados Unidos reclama, el otro se hace el tonto y los tipos mandaron los Marines. Fue la primera intervención de Marines en Europa. Y bueno, entonces el Estado que alberga terroristas, eso se aplicaría más al Líbano y a Siria probablemente que a Gaza, que no es un Estado tampoco. Claro, Líbano es un estado que justamente es un estado fallido prácticamente, ¿no? Bueno, el Estado es responsable por los daños a otros estados que se producen desde su territorio, bajo la jurisdicción de sus autoridades, etcétera, etcétera. Hablando de autoridades, cual, en el Líbano no existe el ejército libanés que pueda reprimir para somos poner todos libres orden. de ser nuestra propia. Entonces viene la autoejecución del derecho. El ejemplo es muy claro. Hay un chico en una reunión que anda con un helado, un cucurucho de chocolate, y me agarra mi traje blanco y me lo enchastra. Y le digo, señora, su chico me está manchando el traje. Ay, no, pobrecito, quiere comer chocolate porque tiene calor. Bueno, señora, si usted no lo corrige, lo voy a corregir yo. Porque al fin y al cabo, el pantalón blanco de seda cruda es mío. Su mal control de su niño me está produciendo un daño a mí. La responsable es usted, ¿no es cierto? Pero si no controla, porque dice que no puede, porque el chico no le hace caso, que va a ver que a mí me va a hacer caso. Sin duda eso es un ejemplo práctico. ¿Violo o no violo la patria potestad de la madre, que no la ejerce porque no sabe, porque no quiere, porque no puede? Ahí está la discusión. Creo que sí, hoy te dirían que violás la patria potestad porque no tenés ninguna posibilidad de ejercer. Garante de eso. Ahí discutiríamos un tema que, bueno, podrías reclamarle y demás. Acá el problema es más grave porque acá lo que se habla son de los derechos humanos de los civiles, ¿no? Sí, pero es un civiles tema que delicado. están en un lugar donde me tiran misiles todos los días. Eso estamos todos contestes que están. ¿Qué tengo todos que hacer? No infiltrados hacer nada porque ahí no puedo violar la integridad territorial del Líbano. No hablamos de eso, sino que obviamente el daño a la población civil está produciendo cierto malestar internacional. Bueno, parezco el abogado de Israel, que por cierto no soy. Pero, yo tampoco estoy hablando de violación, yo estoy hablando de un tema objetivo. En debate siempre es buena la contradicción, aunque no sea al 100%. A ver, perdónenme. ¿Qué se hace entonces en ese caso? ¿Se debe soportar todo? No. Todos vimos por la televisión cuando llegaron los rehenes a Gaza, recién capturados y desmembrados y mortificados, como todo el mundo festejaba y los pasaron por la calle y todo el pueblo alborozado estaba gritando. Esos no eran todos guerrilleros. Alemania sufrió los desmanes de Hitler, no puede decir todo es culpa de Hitler. ¿Quién lo votó? ¿Quién lo sostuvo? A ver. ¿Quién lo festeja? A ver. Ese festejo no era espontáneo, ese festejo no era forzado. Pero no podemos, discúlpeme, ¿no? Es una opinión también. Yo creo que hacer una comparativa entre la Alemania de Hitler, la Alemania nazi y lo que está pasando en Medio Oriente son dos cosas totalmente distintas. Y, a ver, yo entiendo perfectamente lo que usted dice, que todos los días están saliendo andanadas de misiles de ahí. ¿Okay? Ahora, no hay una garantía. Un gobierno que viene luchando hace muchos años contra todo esto, que es el gobierno de Israel, hoy no tiene proyectos de inteligencia como para poder trabajar intensamente ahí, porque yo creo que ese es el punto. Ese es el punto álgido. Ahí sin duda que lo ha problema. hecho. A ver. Hay una expectativa respecto de Estados Unidos o de Israel o de esos países de que pueda ser más quirúrgico. Hay una expectativa de que debieran poder hacerlo mejor. La pregunta es, si en no pudiendo hacerlo mejor o no sé, no creo que no queriendo, porque a propósito no creo que sea, pero en fin, supongamos aún que fuera no queriendo,
igual, ¿están obligados a no hacerlo porque no lo pueden hacer perfecto? El cirujano no me puede operar si yo me puedo morir porque por ahí mete la pata o por ahí le sale mal y me muero igual. Pero si no me operan, me moría también. ¿Hasta qué punto debe ser uno tan perfecto cuando el otro es tan inútil? Porque, digamos, todos tenemos la expectativa de que Israel debiera tener, digamos, una inteligencia, una tecnología y una estrategia, una preparación para poder hacerlo mejor. Perdón, doctor, pero el Líbano también tendría que tener un mínimo de control sobre su población. Pero estamos olvidando acá algo muy, muy importante, que es lo siguiente. Estamos hablando de una invasión, de un manejo de parte de una guerra de Israel, pero nos estamos olvidando que es el ejercicio de la defensa de Israel, ¿no? Sí, no. Que estamos hablando de que esta es una reacción de defensa de una agresión, invasión terrorífica, porque no ha sido una invasión de un Estado concreto, aunque detrás hay Estados, todos sabemos, pero esto es la guerra moderna. O sea, los terroristas invadieron Israel y saquearon, hicieron una barbaridad que tiene que tener la respuesta. La guerra moderna, porque existe el derecho a la guerra y ningún derecho a la guerra dice que puede violar a una persona que encontrase en territorio enemigo hasta descaderarlo. El derecho a la guerra no dice eso. No, es verdad. La vida del prisionero es sagrada. Está bien, pero acá son ejercicios, son actos terroristas que no son. Entonces son actos no están de acuerdo a la guerra, a las reglas de la guerra, porque no son estados claro, los que están ni bajo reglas algunas. Entonces estamos hablando de delitos más bien que de acciones bélicas de alguna manera juzgables conforme al derecho internacional. Aún el Estado que reprime delincuentes también está sujeto a normas jurídicas que debe respetar. En cuanto a derechos humanos, etcétera, etcétera, también. ¿No es cierto? Todo lo que hace el Estado tiene, ¿cómo te podría decir?, un estándar jurídico más alto de lo que hace el delincuente común y silvestre, que se supone compensado con los mayores recursos que tiene el Estado. No nos podemos comer al caníbal, pero nadie está diciendo que se le va a hacer a ningún habitante de Gaza lo que los terroristas le hicieron a los habitantes de Israel que sorprendieron en una fiesta. Que la mayoría eran civiles, recalquemos, ¿no? Ojo. Totalmente, pero aunque fueran militares, porque no puedo violar. Por supuesto que no, pero digo, además eran civiles inocentes. Inocentes o culpables, tampoco porque un tipo sea delincuente yo le puedo matar un hijo delante de él. Es verdad. Correcto, eso sin ninguna duda. Los derechos humanos no presuponen virtud en la víctima. Aún un delincuente, yo no puedo agarrar al hijo del delincuente de las patas y decir lo voy a estrellar contra la pared si no confesás. Exactamente, esos son los derechos humanos, que son para la policía no lo puede hacer, el delincuente tampoco lo puede hacer porque es delito, pero lo hace. A la policía no lo puede hacer, él debe combatir al caníbal sin comérselo. Y ese es un problema. Eso es interesante el tema porque justamente acá existe el derecho todavía, a pesar de todas estas barbaries que han ocurrido. Por supuesto, por eso existe. Si no existieran las barbaries, ¿para qué lo querrían? Todos van a responder tarde o temprano, Luis. Netanyahu el primero. Y van a responder conforme a estas normas que estamos tratando de desbrozar acá. Doctor, una pregunta. Estoy escuchando con mucha atención. La conducta del primer ministro israelí, ¿no? Que en círculos internacionales, en algunos casos, se da a entender que no escucha y no intercambia opinión con Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos le pidió un poco más de paciencia y que la intervención fuese diplomática, quizás con un rol más fuerte de Naciones Unidas. ¿No cree usted que también el gobierno de Israel está avanzando
de una forma mucho más fuerte que el que convendría en una situación diplomática y estratégica del conflicto? Bueno, ahí hay varias cosas. Sí, es verdad lo que usted dice y es bastante insólito, primero, que Israel no preste ninguna atención a las opiniones, pedidos o sugerencias de Estados Unidos, que es su gran aliado, y segundo, que Estados Unidos le haya dicho que le va a sacar la ayuda militar si hace, no sé, no me acuerdo qué cosa muy grave que está haciendo. Las dos cosas históricamente no tienen demasiado antecedente. Pareciera que es una rueda loca, alguien que se descontroló o lo que sea. Pero yo eso lo relaciono con un tema que les es muy común. Yo sigo el programa y me encanta escuchar las personas que traen, mucho más ilustradas que yo, por cierto. Yo lo atribuyo eso al famoso fenómeno de las elecciones. Todos saben que tienen que actuar ahora. Recuerden cuando se dijo va a haber el armisticio de la guerra el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, pues en cuanto llegó la noticia todo el mundo se lanzó a conquistar el mayor territorio posible para llegar al armisticio lo más apoderados posible. Y entonces Netanyahu sabe que, qué sé yo, qué va a pasar después de las elecciones. También sabe que antes de las elecciones ni el presidente actual de Estados Unidos va a hacer ninguna cosa muy drástica contra Israel porque le sería fatal en las elecciones. Entonces, las elecciones producen como una especie de urgencia de hecho para consolidar situaciones lo más posible antes de las elecciones, y al mismo tiempo un vacío de poder en Estados Unidos y por parte de Estados Unidos que se proyecta a lo internacional. Al próximo presidente, sea quien fuere, no creo que Israel no le dé bolilla, no creo que no le preste atención. Es como alguien... Pero claro, el actual es el Pato Rengo, ¿no es cierto? Está completamente en una especie de limbo, ¿no es cierto?, estratégico, que no puede romper, porque los costos de romperlo, los costos electorales de una medida drástica son lo mismo. Lo mismo pasa en Ucrania y Putin, que ya, claro, nadie le presta tanta atención porque está el otro tema. Pero todos están tratando de avanzar como locos porque ven que se les acaba el tiempo, porque cuando terminen las elecciones de Estados Unidos espero que resuelva poner un poco de orden en todos estos líos. Bien, doctor, dígame, hablando de tema que no es menor, pero sí está soslayado por el conflicto de Medio Oriente bastante, y no es un tema menor para Europa, sobre todo, el tema de Putin y Ucrania. Bueno. Es un tema que pareciera que está estancado, pero yo no sé si es que realmente está estancado o que está la mira fundamentalmente sobre un tema más... Está estancado desde el primer día. Rusia entró en Ucrania pensando que en 24 horas derrocaba el gobierno, lo reemplazaba por un gobierno amigo de Rusia, cosa que Ucrania había tenido siempre, y listo. Era casi una cuestión policial, era casi una cuestión interna. Occidente también lo estancó porque ayudó a Ucrania lo suficiente para que no perdiera, pero no lo suficiente para que ganara. Entonces, claro, lo tiene ahí, ¿no es cierto? Es como si alguien te da un vaso de agua y un mendrugo de pan para que no te mueras de hambre, pero estás cada vez peor porque no estás bien tampoco. Entonces, ese nació estancado y nació para estancarse. Yo veo un poco atrás yo creo que eso es un globo de ensayo para China, una propia actitud de Estados Unidos que le venía diciendo a la Unión Europea, a la NATO, especialmente a Alemania, que contribuyeran a los gastos de defensa, que había un porcentaje del PBI que había que invertir, y Alemania miraba para el otro lado, silbaba bajito y seguía enriqueciéndose con el. Entonces Estados Unidos dice, bueno, ustedes no contribuyen a la NATO como debieran. Y con esa plata le financian a Putin comprándole el gas. De manera que son con mis dólares que recibe su gas de mi adversario. No es una situación estratégica que me agrade y con la que yo piense colaborar. Entonces, cuando se armó la cuestión enseguida, acuérdense que el gasoducto ese del norte, que ya estaba en un momento dado, hizo pum y desapareció. Sí, no se inauguró nunca el segundo gasoducto.
Europa se puso las pilas un poco en la materia de defensa, ayudó un poco más a Ucrania, tuvo un problemón de costos energéticos y bla, bla, bla. Entonces, por un lado, Ucrania es una manera que le sirve, yo no digo, no sé si lo hace o no lo hace, pero que obviamente le sirve a Estados Unidos para decirle a los miembros europeos de la NATO, ustedes tienen que ocuparse y contribuir más a la defensa porque miren lo que tienen al lado, puede pasar. China es interesante porque China también roncaba en Taiwán, acuérdense cuando fue Nancy Pelosi que China le dijo que no fuera, ella fue igual, por supuesto nadie le dice a la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos lo que tiene que hacer o no, pero los aviones chinos estaban sobrevolando Taiwán, los bombarderos, estando Nancy Pelosi dando su discurso. Entonces China dice, vamos a ver qué pasa con Occidente. Si yo diera un zarpazo sobre Taiwán, ¿qué pasaría? Y Occidente reaccionó en Ucrania. Es verdad. ¿No es cierto? China no va a dar el manotazo. Ya dijo que bueno, que el plan es para empezar a verlo en 2030, que no renuncia en reunificarse con Taiwán, pero que la cosa por el momento no es. Porque dice, pucha, si por Ucrania se armó esta podrida, vamos, imagínense lo que pasaría si yo llego a hacer un suspiro por el lado de Taiwán. Y acuérdense que poco antes de la invasión rusa, celebraron ese tratado de paz eterna, de alianza ilimitada, de amor entrañable, otra que relaciones carnales. Eso ya era meterse Rusia juntos y China, en la licuadora, exacto. más o menos. Bueno, ¿no es cierto? Con China y Rusia. Entonces, claro, y Putin es está ahí porque Putin tiene una mentalidad de la Unión Soviética cuando ya no la tiene a la Unión Soviética, como Inglaterra tiene una mentalidad imperial cuando ya no tiene el imperio, entonces se va de Europa, porque dice, ¿para qué la quiere Europa? Y es suicida eso, porque se meten en camisa de 11 varas. Imagínense, si la Unión Soviética en Afganistán estuvo el tiempo que estuvo y se acabó retirando, imagínense Rusia, que es la sombra de la Unión Soviética, en Ucrania. Además, no nos olvidemos hoy del análisis de que Rusia no es una potencia global como se decía y como era. Hoy es una potencia apenas regional. Sí, y muy desorganizada y de muy mala articulación del menor poder que tiene, pero tiene la bomba atómica. Sí, pero tiene la bomba atómica. Ese es el detalle. Sí, tiene la bomba atómica. Pero yo estoy de acuerdo. La tendrá, estará en condiciones de usarse, que ¿se acuerdan que cuando abrieron los arsenales, después de que cayó la Unión Soviética, descubrieron que el 90% de las armas que había ahí no servían ni para chatarra? La pregunta es, si analizamos el error estratégico de Rusia, vemos que todo el conflicto de Ucrania lo que hizo es servir para demostrar que ya el liderazgo de Rusia continental no está, como bien no, y lo más interesante es que siempre fue un juego de espejos, porque Rusia, ¿qué dijo? Bueno. Me preocupa la cercanía de Ucrania con la Unión Europea, con la NATO, etcétera, etcétera, porque entonces y su potencial incorporación a la NATO. Claro, me siento estratégicamente rodeado. Ahora se incorporaron a la NATO Finlandia, Suecia, Noruega, y uno más de centro europeo. Todos los países nórdicos. O sea, más rodeado no puede estar, lo tiene al lado de San Petersburgo, a la NATO. No la quería en Ucrania y ahora la tiene hasta en la sopa. El tema de Finlandia. Pésimo Finlandia es negocio el límite más importante, que era parte de la Unión Soviética casi. Pero aunque lograra evitar que la NATO se uniera que Ucrania se uniera a la NATO o a la Unión Europea, aunque lograra evitarlo, le costó 4 países. Claro. Era más negocio dejar que se uniera. Sin duda, pero bueno, ahí hay otros intereses de parte de... Pero les quiero decir, como salirle no le pudo haber salido el tiro más por la culata, si era ese su objetivo. Probablemente su objetivo también fuera distraer a los rusos y tomar un poco de popularidad, una especie de, ¿no es cierto?, galtierismo, digamos. Siempre las guerras galvanizan al pueblo detrás del gobierno porque nadie se pone muy crítico si la patria está en peligro. Pero como resultado estratégico, aún ganando, es malísimo. Ahora la tiene a la NATO furibunda.
la tiene más financiada, tiene a todo el mundo contribuyendo a la NATO como locos cuando antes se hacían los idiotas con la NATO. Y ahora encima, 4 países más de la NATO en las puertas. Y el otro tema comercial, que no es menor, que son sus productos más importantes, entre otros el petróleo, que tienen un bloqueo, que se lo está comprando su país amigo, aliado a precio China, pero por supuesto que no es el precio internacional. Claro. Mucho más bajo. Y todos están haciendo un pingüe negocio. La India compra el petróleo ruso, lo refina y lo vende a Europa como productos derivados hechos en la India. Y Rusia mirando. Y tiene que ir por camión hasta China el petróleo porque no hay gasoducto. Con un costo sideral. Todo eso, digamos que a Putin puede no importarle, como no le importan las vidas de sus soldados, porque Rusia es así, siempre fue un oso enorme, un coloso y completamente indiferente digamos, a las delicadezas que en Occidente consideramos importantes. Pero yo creo que ha perdido por todas partes. Lo que quizás menos haya perdido es en lo económico, primero, repito, porque no le importa tanto, y segundo, porque siempre hay modos de triangular. De todas las sanciones, las económicas son las más fáciles de eludir. Castro en un momento decía que las sanciones de Estados Unidos le incrementaban los productos en un 5%. No podían consumir en Cuba no porque estuvieran sancionados, sino porque eran pobres, porque eran improductivos ellos, pero no porque no llegaran los televisores y querían que llegaran. Triangular vía México le salía un 5% en Cuba, lo que no había ni $1 para pagarlo. Ese es el problema. Inclusive ciertos productos estratégicos que se triangulan, que se venden desde la Unión Soviética o hacia Rusia. Sí, el comercio siempre lo logró. Kennedy fumaba habanos en la oficina Oval. En plena crisis de los misiles. Porque le gustaban los habanos y bueno, el que los quería los conseguía. El tema es que está estancado y bueno, ahora no se ve en corto plazo una solución al conflicto de Ucrania. Pero por las dudas los ucranianos tratan, y los rusos también, de hacer lo más posible, lo más rápido posible, para que cuando venga el freno de mano los encuentre un poquito más avanzado. Exactamente a eso me refería. Yo creo que, como se habló acá hace un rato, el tema va a darse y definirse después de las elecciones. Y claro, cuando ahora el freno de mano no funciona, el auto está sin freno. Cuando terminen las elecciones, depende quién gane, y no sé si va a cambiar tanto, pero bueno, digamos que el liderazgo, más allá de hacer juicios sobre su persona, de Trump, es un liderazgo importante que va a ser. Entonces ahí se supone que van a tener que llegar a una conversación a ver cómo se termina este asunto, digamos, ¿no? ¿Pero ustedes tienen alguna duda que algún tipo de freno se va a accionar? No, yo creo que se va a llegar a la paz de alguna manera terminado a partir por lo de menos noviembre. A un conflicto un poquito menos virulento. Y porque, exactamente, hoy en día nadie puede tomar decisiones porque cualquier decisión influye en lo que significa la contienda electoral a corto plazo. Claro. O sea que hasta pasado noviembre no va a poder hablarse de... Y después también está la credibilidad. El patorrenguismo es un hecho, les pasa a los mejores gobernantes de los países más poderosos, etcétera, etcétera. Se genera ese vacío de poder cuando ya la cosa está muy cerca de su fin. Sí, no solamente... Pero está la credibilidad también. No es solamente el Pato Rengo, perdón, sino que ya veníamos, además de las circunstancias normales en estas terminaciones del periodo, es que era un presidente muy, muy débil. El actual Biden ya era un presidente muy débil. Por ahí parece débil. El problema es lo que parece, porque
porque acuérdense cuando el de Corea del Norte desarrolló el misil con la carga nuclear y empezó a hacer ensayos, y Trump le dijo, me llega a tocar con un misil de esos y voy a desencadenarle un fuego y furia como el mundo nunca ha visto, y el gordito se quedó quieto. Sí, bueno, pero en ese, digamos, ahí sí había un creyó, liderazgo de parte de un presidente que estaba en condiciones de hacer, de llevar adelante semejante. Pero por ahí era una barbaridad que lo hubiera hecho. ¿Ustedes creen que realmente iba a desencadenar un ataque nuclear sobre Corea del Norte al lado de China, donde todo el derrame nuclear le iba a ir a China solo por la posibilidad de que quizás pueda mandarle un misil? No, sin duda que no, pero también eso pero se tomó nota para descontracturar un poco. Estaba el cuento del loco. El loco se había subido a un árbol y no bajaba. Entonces viene el comisario y le dice, loco, bajá del árbol porque te voy a dar unos chicotazos que va el loco muerto de risa. Viene el abogado y dice, tiene 10 minutos para bajarse del árbol porque voy a llamar a la fuerza de seguridad, ¿verdad? El loco muerto de risa. Bueno, y así puedo seguir con el médico, con todos. Hasta que viene el director de manicomio y me dice, loco de miércoles, bajá y andate a tu cuarto inmediatamente. El loco bajó. Entonces todos le preguntan, pero doctor, usted qué buen psiquiatra es, ¿por qué con las amenazas terribles que les hacíamos los demás no se mosqueó? Y cuando usted le dijo, salió corriendo. Dice, porque a mí me cree. Muy bueno, doctor Singland, hemos llegado al final del programa con una velocidad increíble. Ha sido un gusto, realmente una cosa muy agradable participar de esta charla. No, al contrario, una muy agradable intercambio de cosas. Yo acepté la invitación de ustedes porque es un honor y porque además nunca voy a los medios, porque los medios no hay tiempo. Bueno, y el lujo de este programa es el tiempo, se puede profundizar un poco. Es lo que tratamos de justamente ser distintivos con el resto de los programas. Es único en el panorama. Imagínense todo esto que no hemos ni rascado la superficie en 3 minutos. No se puede, exactamente. Bueno, creemos que estamos cumpliendo ese rol en el programa. Bueno, los felicito por eso. Gracias. Apurado no se puede hacer nada. Gracias, doctor. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Al contrario, ya le digo, disculpen la lata. No, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, creo, Ricardo, que llegamos a un programa que podrán decir, no sé si será a lo mejor de agrado de todos, pero que nosotros por lo menos originales somos y tratamos de llevar los temas importantes de una manera distinta. Así que esperemos que nuestros oyentes sigan con nosotros y estamos muy contentos de poder llevar adelante un programa con la libertad que lo hacemos, con un tema absolutamente no comprometido con ninguna cosa y tratar de ser lo más objetivos posible y escuchando todas las opiniones. Exacto, que eso es lo bueno, escuchar todas las opiniones y ser objetivos. Y es lo que tratamos de hacer. Así que esperemos haberlo logrado, Ricardo, y a poquito lo vamos logrando. Y creo que nuestros oyentes saben de qué se trata. Muchísimas gracias y los esperamos a todos el próximo jueves. Hasta el jueves que viene, si Dios así lo quiere.